Listo. Bueno, muy buenas tardes, mis estimados empresarios millennials. Sean bienvenidos a esta transmisión en Bimbo, donde vamos a tener como invitada a la licenciada Carla Gutiérrez, que ella es socia de GBH Capacitación y Consultoría, que nos va a hablar de un tema súper interesante ahorita que estamos abordando el mes del orgullo. Y vamos a hablar de un tema que a todos nos interesa porque independientemente de nuestras preferencias sexuales, somos personas y gozamos de los mismos derechos. Por eso, hoy vamos a hablar específicamente de seguridad social para la comunidad LGBT y vamos a abordar varios temas que tienen que ver con esta cuestión de derechos. Muchas gracias, Carla, por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros. Bienvenida a este tu espacio. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. La verdad estoy muy contenta de que podamos abundar, como bien lo decías, en estos temas que pues realmente deben ser de interés general, no importa la orientación, la preferencia, el color de piel, el sistema de creencias. Finalmente, los derechos de seguridad social pues está considerado como un derecho humano y justo quiero empezar por ahí, hablar de lo que son los derechos humanos. Cómo es que dentro de estos derechos hay un catálogo, por llamarlo así, de reconocimiento de derechos específicos, y uno de ellos tiene que ver con la seguridad social, tiene que ver con derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a los alimentos, derecho a un desarrollo pleno, ¿no? Un desarrollo económico, un desarrollo personal, y que vamos a ver todo eso en algún momento se va a concentrar en lo que es la seguridad social. Entonces es muy importante abordar primero que independientemente de las características personales, emocionales, afectivas que nos definen como personas, pues somos personas, ¿no? Y los derechos humanos es este reconocimiento que damos, ¿no? Todas las personas, los estados, las instituciones, que nos damos por el hecho de tener intrínseca este reconocimiento de la dignidad humana. Entonces, me gustaría empezar desde aquí a abordar lo que es, qué tiene que ver con la seguridad social, cuál es el fundamento jurídico de ese reconocimiento de derechos sociales, de derechos relacionados con la salud, con la pensión, los alimentos, el acceso a servicios prestados por el Estado que tienen que ver con la seguridad social. Pues la base son los derechos humanos. Y los derechos humanos van a tener como punto de partida justo el reconocimiento de la dignidad humana. En algunos otros espacios que hemos tenido oportunidad de compartir, siempre preguntamos, ¿no? Preguntar qué es la dignidad humana. Y hay, por supuesto, múltiples definiciones, cada persona tenemos como esta noción. Sin embargo, el punto, me parece, en común tiene que ver con nuestra persona, es decir, ¿no? Nos tocamos nuestro cuerpo, nuestra mente, las emociones, los pensamientos, lo que nos hace humanas y humanos. Entonces, la base de los derechos humanos es la dignidad humana, es decir, ahí ese es el núcleo que van a proteger los derechos humanos, y a partir de eso vamos a establecer como una especie de pilares, ¿no? En los que se va a sustentar ese reconocimiento de la dignidad humana. El primero, la igualdad. La igualdad que implica reconocer en la otra persona, reconocerme en la otra persona y esperar el mejor trato de esa persona hacia mí como el que ella espera. Y eso tiene que ver con la igualdad reconocida en la dignidad humana, es decir, en la humanidad de las personas. Y el segundo, que va a ir aparejado a la igualdad, es la no discriminación. ¿Esto qué significa? Bueno, finalmente no voy a hacer un trato distinto que implique una afectación de derechos de la otra persona, ¿sí? Que no haya exclusión, que no haya omisión, que no haya una acción dirigida a afectar a la otra persona por el tipo de persona, características que la definen, que lo definen. Finalmente, eso es la no discriminación, es el reconocimiento de esta igualdad, el reconocimiento de la igualdad en la dignidad, y además el compromiso que tengo de no distinguir en su perjuicio a la otra persona. No excluirla, no limitarle el acceso a derechos, a oportunidades, no darle un trato diferenciado que le haga sentir mal, que le haga sentir menos, que no le permita acceder a determinados derechos. Entonces, esta es la base de todos los derechos humanos, y me es muy importante que podamos abordar desde ahí, porque una vez que tenemos claro que
por ser personas humanas, ¿no? Haber nacido en la especie humana, haber sido criados como humanas, humanos, finalmente tenemos una serie de reconocimiento de derechos que nos protegen esa calidad. Y no puede haber, no debe haber autoridad, institución que nos pretenda dar un trato diferenciado porque no coincidimos en su sistema de pensamiento como lo que debiéramos ser. Es decir, en este país hay un sistema de creencias muy arraigado donde se espera que las mujeres nos comportamos como mujeres, los hombres se comportan como hombres, ¿no? Todo lo que implica el sistema sexo-género. Y a partir de eso, cuando nos enfrentamos a estas personas que tienen ese sistema de pensamiento muy arraigado y vamos con maneras distintas a ese pensamiento, es donde vamos a encontrar obstáculos para el ejercicio de esos derechos. Entonces, esto, aunque es muy común en nuestro país, muy común en nuestras ciudades, bueno, finalmente es una práctica que tenemos que ir erradicando a partir de tener este conocimiento de lo que implica los derechos humanos, lo que significa que no me pueden dar un trato diferenciado a las otras personas porque yo no coincido con su sistema de pensamiento, porque no me ubico en lo que ellos esperarían, ¿no? Que seamos las mujeres, que sean los hombres, que sean cómo nos tenemos que comportar, cómo nos tenemos que conducir y que finalmente eso va a tener un efecto en el ejercicio de derechos. ¿Qué derechos? Todos, o sea, derecho al acceso a la vida, derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la propiedad, derecho a tener un trabajo digno, derecho a un desarrollo pleno, derecho a transitar libremente por cualquier espacio sin que por ser mujer mi vida esté en riesgo, a que las personas, los hombres y mujeres que pertenecen a la comunidad LGBTIQ también puedan transitar libremente sin que se vean en una situación de riesgo como las que lamentablemente ocurren todos los días en este país, tanto para las mujeres como para los y las integrantes de la comunidad, como también ocurre para algunos hombres, para algunas mujeres que además están en una situación mayor de riesgo, ¿no? Entonces, finalmente, el reconocimiento de los derechos humanos lo hace la autoridad, lo hace el Estado a partir de sus instituciones, autoridades, dependencias, programas, leyes, pero también es una obligación de nosotras, las personas, ¿no? De reconocerle los derechos humanos a las otras y los otros y reconocerlas en función de esa dignidad humana, es decir, son personas, ¿no? Y lo que las caracteriza, lo que las define, lo que nos identifica es algo personal. No tendría por qué estar yo pretendiendo cumplir las expectativas de las otras personas en función de ese sistema de creencias que tienen. Entonces, esto es muy importante porque la base de la exigencia para poder acceder a derechos sociales por parte de la comunidad, pero por parte de todas las personas que tenemos esa posibilidad de exigirlos, va en función de la dignidad humana, va en función del reconocimiento de derechos humanos. Entonces, para mí es muy importante que podamos establecer esto como base, este piso parejo de la igualdad, a partir de ese reconocimiento de derechos humanos. Saber qué es la igualdad, saber que la discriminación en sí, la discriminación puede ser de múltiples formas, a veces muy sutiles, a veces imperceptibles y a veces muy normalizadas, ¿sí? Y finalmente, no importa la manera en cómo se lleva a cabo la discriminación, porque los efectos para las personas que nos vemos afectadas por la discriminación son devastadores, aunque pareciera que no. Y eso nos obliga a tener que estar siempre alerta para poder identificar estas situaciones de discriminación. Entonces, los pilares del reconocimiento de derechos humanos va a ser la igualdad como esta exigencia recíproca, es decir, este derecho que tengo a que las otras personas me traten en las mejores condiciones, con el mejor trato, porque soy humana, como el que yo tengo que darle a la otra persona, sea hombre, sea mujer, en este sistema de binario que tenemos establecido, ¿no? en nuestra sociedad, aunque algunas personas han decidido no asumirse con género masculino o femenino. Esa es decisión de ellos, ellas. Para efectos de autoridad, para efectos de derechos, tenemos que seguir llenando la casillita de femenino, masculino. Bueno, sí, porque es
para efectos, la ley todavía no ha llegado en nuestro país a esta evolución de reconocimiento del género como una identidad particular. Sin embargo, independientemente de lo que las personas servidoras públicas piensen y esperen de nuestro comportamiento, no tiene que ver con el reconocimiento al que están obligadas a hacernos en función de los derechos humanos. Entonces, me parece que esa es la base principal de cualquier ejercicio de derechos humanos por todas las personas que en este momento conformamos México, la sociedad mexicana, pero que además conformamos el planeta completo, ¿sí? Entonces, cualquier persona que nazca dentro de la especie humana, por ese solo hecho ya tiene reconocidos derechos humanos. Y conforme vamos creciendo, vamos desarrollándonos como personas, ya entramos a la actividad económica, a la actividad laboral, bueno, pues vamos a ir adquiriendo ciertos derechos que se ubican dentro de los derechos humanos. El reconocimiento va a ser más específico porque finalmente corresponde a la acción que vamos a ejercer. En este caso, el trabajo económico, el trabajo remunerado, finalmente también derivado de la lucha y el sacrificio de miles de personas a nivel mundial, ¿no? Con todo lo que implicaron las revoluciones laborales, revoluciones en cuanto a la exigencia de reconocimiento de derechos laborales, del feminismo, porque finalmente también el hecho de salir a las calles a exigir igualdad, pues nos ha colocado hoy día con ciertos derechos reconocidos para las personas que trabajamos, ¿no? Que trabajamos, que obtenemos un salario y que, como señalaba en su momento Daniel, pues finalmente también contribuimos al Estado, al gasto público. Entonces, dentro de este conjunto de obligaciones y de derechos que adquirimos cuando entramos ya a la actividad laboral, bueno, pues tiene que ver con la seguridad social, ¿no? Como un reconocimiento del Estado, ¿no? Él se va a encargar de organizar todo lo relacionado con seguridad social, para que las personas que estamos realizando actividades económicas remuneradas, esto es muy importante, porque ya sabemos que hay algunas que no, todo lo que es trabajo doméstico no es remunerado en la mayoría de los casos. Finalmente, todo lo remunerado, todo lo que se considera productivo, bueno, pues va a tener una serie de reconocimiento de derechos que son humanos y que tienen que ver con seguridad social. Me gustaría justo hablar de este reconocimiento, es un reconocimiento internacional que se plasma en los tratados internacionales de derechos humanos y que, de acuerdo a nuestro sistema de derechos, lo voy a ver un poquito más adelante, pues automáticamente los tenemos adquiridos, uno, por ser humanos, y dos, porque finalmente el Estado mexicano nos los reconoce, ¿sí? Estos derechos económicos y sociales que tienen que ver con la seguridad social, servicio médico, acceso a servicio médico, acceso a programas sociales, acceso a un desarrollo económico pleno, un trabajo digno, ¿no? Todo lo que implica en los derechos laborales y, por supuesto, ya en el tema del desarrollo de una vida digna, pues todo lo que está relacionado con la pensión, con los derechos, ¿no? Durante la etapa de la vejez para las personas que llegan a esa edad, pero también tiene que ver con los beneficiarios, con las personas que elegimos designar como beneficiarias, beneficiarios, y que en su momento, ¿no? En nuestro sistema de creencias dicotómico, donde, bueno, pues los hombres se casaban solo con las mujeres y las mujeres se casaban solo con los hombres, pues solamente las esposas eran las beneficiarias, ¿no? Y esto es muy interesante e importante porque efectivamente hasta por los 80, solamente las esposas resultaban ser las beneficiarias de las pensiones, de todos los derechos sociales que los hombres trabajadores, ¿no? Habían adquirido a lo largo de su vida laboral, llegado el momento que se pensionaban ellos, por cuestiones también de género bien interesantes, los hombres que se jubilan suelen morir antes que las mujeres en su familia, sus parejas. Entonces, bueno, pues las esposas, las viudas respetables, pues iban y ya hacían su trámite ante las instancias sociales y, oh sorpresa, pues ya les llegaba su pensión. Pero, ¿qué pasaba con aquellas mujeres que por la razón que fuera no se habían podido casar con estos hombres, que habían tenido vida en común y que pues, venían siendo las concubinas? O sea,
el concubinato, que sí está reconocido dentro del derecho civil como esta relación entre, hoy día ya entre personas, entre dos personas, ya no nos dicen del mismo sexo o de diferente, antes sí lo señalaba de diferente sexo, finalmente tenía una serie de obligaciones. Más bien, las concubinas empezaron a pelear por el reconocimiento de estas obligaciones, porque aunque no había un acta de matrimonio, un acto civil, finalmente los efectos de la convivencia marital ahí estaban. Y estas mujeres habían estado trabajando por décadas para estos hombres y, oh sorpresa, se encontraban con que al momento de pretender acceder al servicio social, a la seguridad social, oh sorpresa, no podían porque no cumplían con el papelito del matrimonio. Entonces, bueno, había una serie de lucha por muchas de estas mujeres. Se reconocen los efectos del concubinato, ¿no? Parecidos o similares a los del matrimonio, y por lo tanto estas mujeres pueden acceder a seguridad social. Entonces, bueno, eso fue maravilloso porque nos permite, se abre la puerta para, ¿no?, tener mayor amplitud en la exigencia de esos derechos de seguridad social. Y entonces, por supuesto, una lucha que también ya venía desarrollando la comunidad LGBTIQ en este sentido, pues empiezan a aparecer las primeras demandas de exigencia de poder acceder a estos derechos, pues finalmente en igualdad de condiciones que las parejas heterosexuales. Y creo que esto es muy importante señalarlo porque nuestra noción del matrimonio en los últimos 30 años ha ido transformándose, ¿no? Ya no es el fin último del matrimonio. En los 90 todavía pues era la reproducción humana, hoy es la convivencia, aparte de la reproducción humana, ¿no?, el apoyo mutuo, y no necesariamente tiene que ser entre personas de diferente sexo. Entonces, cuando empieza toda esta lucha por la comunidad, bueno, pues vamos a empezar a ver pequeños avances, porque todavía está muy arraigado en el tema del seguro social, de la seguridad social en nuestro país, está totalmente ligada al reconocimiento de una relación afectiva entre dos personas que hicieron vida en común, que pudieron tener o no hijas e hijos, pero que finalmente, ¿no?, formaron una familia. La figura, la noción de familia está arraigada a lo que es la seguridad social, porque, bueno, hay una persona, hombre o mujer, que trabaja, ¿no?, y que elige a su pareja como beneficiaria, beneficiario. También todo el tema de las mujeres que trabajan y además lograr que sus esposos fueran reconocidos como beneficiarios, otro tema también de lucha por muchas de estas mujeres. Entonces, finalmente estamos ahorita, me parece, en esta lucha. Ya hay algunas sentencias que han tenido que llegar hasta la Suprema Corte, donde a partir, sobre todo en la última década, a partir de toda esta reforma constitucional que se tiene para reconocer a los derechos humanos como el marco de mayor protección en nuestro país, es que se empiezan a obtener ciertas victorias, ¿no?, por parte de las personas que, siendo integrantes de la comunidad LGBTIQ, pues inician un juicio de amparo y logran que llegue hasta la Suprema Corte, que la Suprema Corte resuelva que la seguridad social, por ser un derecho humano, tiene que ser concedido y reconocido en igualdad de condiciones para todas las personas, independientemente de la forma de vida que decidan llevar. Y esto es fundamental, me parece que nos tendríamos que centrar en esto, porque con independencia de el trabajo al que me dedique, la profesión, sistema de creencias, sistema de el sistema de creencias, el tema de mis relaciones afectivas, mis maneras de relacionarme con las personas en lo emocional, en lo económico, en lo político, no tiene nada que ver con la obligación que tiene el Estado mexicano de reconocerme los derechos, el derecho humano a la seguridad social. Y ese reconocimiento tiene que ser para todas las personas, aunque a la persona servidora pública a la que le lleve yo mi papelito para decirle, la persona que va a ser beneficiaria es mi esposa, es mi novia, es mi concubina, ¿no?, es mi novio, es mi concubino, es mi esposo, eso no tiene que, no, puede ser que no esté de acuerdo, que tenga su opinión, pero me lo tiene que recibir y tiene que hacer el trámite, porque es un tema de derechos humanos.
Por supuesto, seguimos en la lucha del reconocimiento de derechos humanos, no solo por la comunidad, sino también desde el feminismo, también desde incluso otras instituciones que también están participando para lograr la igualdad. Pero es muy importante que sí tengamos presente que todos los beneficios y los derechos secundarios que vienen aparejados a la seguridad social están sustentados en derechos humanos. Entonces, tenemos por esa calidad humana, pues el derecho de exigirlos y la autoridad está obligada a reconocerlos y a además realizar todas las gestiones para que podamos elegir a la persona que deseemos como beneficiaria y que esa persona obtenga los beneficios de seguridad social, ¿sí? ¿Qué beneficios? Bueno, pues ser beneficiaria del servicio médico, que se me reconoce a mí como trabajadora, también prestaciones sociales que tienen que ver incluso con, ven que de repente en el ISSSTE tienen estos programas de viajes o vacaciones o créditos y que finalmente también forman parte de la seguridad social. Estoy hablando del ISSSTE porque es el que conozco. También está la seguridad social para las Fuerzas Armadas de nuestro país, el Ejército y la Marina, ¿no? Que ahí, bueno, también la comunidad lleva una lucha muy, muy importante. Por supuesto que están enfrentando a muchos obstáculos, porque además, bueno, estas instituciones son característicamente autoritarias, patriarcales, hegemónicas, y todo lo que va atribuido con el tema de la división sexo-género, pero que finalmente hay una serie de organizaciones civiles, de activistas que también están luchando porque dentro del ejército, dentro de la marina, pues se reconozcan estos derechos que no tienen que ver con la institución, sino con los derechos humanos. Entonces, me gustaría ir recapitulando para que podamos avanzar. Primero, los derechos humanos es el cúmulo de reconocimientos que tenemos por nuestra calidad, nuestra condición de dignidad humana. Se sustenta en la igualdad porque somos personas. La no discriminación es la obligación que tenemos todas las personas y los servidores públicos de reconocernos esa igualdad, esos derechos humanos. Y parte de los derechos humanos tiene que ver con derechos económicos y sociales. Y dentro de esos derechos está la seguridad social y, por lo tanto, está obligado el Estado a través de sus servidoras públicas, a reconocerlos. El sistema de creencias que tengan, pues ya tendrán que lidiar con él, pero finalmente es una obligación que tienen que acatar. Y yo siempre les digo y se los recomiendo, apréndanse el artículo primero constitucional, el tercer párrafo. Nada más dice que todas las autoridades de los 3 niveles de gobierno están obligados a reconocer, proteger y garantizar los derechos humanos a todas las personas. Y todas las autoridades implican desde el personal que está en recepción hasta el que firma los decretos, ¿sí? Porque finalmente son servidores públicos y la Constitución se los obliga. Y justo con esto voy a entrar a nuestro marco jurídico, que me parece es importante, no que se lo aprendan de memoria, pero que lo tengan identificado. La Constitución, a partir del artículo 1, va a establecer el reconocimiento de los derechos humanos para todas las personas que estamos en el territorio. Esto implica no solamente a quienes nacimos y vivimos aquí, sino las personas que están en tránsito, migrantes, ¿no? Aún aquellos que están en situación de ilegal, a el reconocimiento de derechos humanos. Entonces, quiero platicarles por qué es tan importante este artículo 1 y cómo es que a partir del 2011 vamos a ver una serie de cambios. La Constitución, antes del 2001, me voy a remitir un poquito antes, nos decía que para quienes estudiamos Derecho había una jerarquía normativa. Esto implica que la Constitución es nuestro órgano máximo, nuestro orden máximo, el que nos dice todo lo que va a regular la vida social del Estado. Después venían las leyes federales y después los tratados internacionales y luego las leyes secundarias, ¿no? Y así nos lo aprendíamos todos en la Facultad de Derecho, en las escuelas de Derecho. Luego en 2001 se les ocurre, ¿no? Con todo lo que implica a nivel mundial la revolución de los derechos humanos, pues que hay que reconocer a los tratados internacionales ya no por abajo de las leyes federales, sino iguales. Y esto implicaba que leyes federales y tratados internacionales estaban a la par
y por lo tanto, jueces, juezas, cuando tenían que resolver, pues tenían que ver su constitución, luego las leyes federales y pues ver tratados internacionales, porque finalmente podía haber disposiciones que garantizaran una mejor protección para las y los gobernados. Pero pues en 2011, oh sorpresa, hay una reforma constitucional derivado, insisto, de todo lo que es la cuarta ola de derechos humanos, ¿no? Donde empieza a haber una mayor participación por parte de la comunidad internacional en el reconocimiento de derechos humanos a través de múltiples tratados, y nuestra Cámara de Diputados, senadores, pues el Congreso se ve obligado a tener que hacer una reforma ahí para efecto de cumplir con sus compromisos internacionales, y, oh sorpresa, establece en el artículo 1 que los tratados internacionales van a estar incluso por encima de la Constitución, siempre que estos tratados en materia de derechos humanos, o sea, que sean tratados en materia de derechos humanos, pero que además tengan mayor amplitud en la protección de los derechos humanos de las personas. Y esto obliga a todas las personas servidoras públicas a acatar eso, porque son representantes de la autoridad y la autoridad es el Estado. Entonces, a partir de ahí vamos a tener no solo una serie de reformas en distintas leyes, sino además vamos a tener también, vamos a ver un avance lento, porque por supuesto que el sistema de creencias siempre es más arraigado, pero vamos a ver un avance en el reconocimiento de derechos humanos, vamos a ver que hay sentencias de la Corte donde ya hay un mayor reconocimiento para el ejercicio de estos derechos humanos. 2019, 2018, 2019, si no me equivoco, es cuando la Corte se pronuncia respecto de el trato diferenciado en el acceso a la seguridad social, en el acceso a los derechos que protege la seguridad social, cuando la condicionante es que sean personas de distinto sexo. Y eso la Corte va a determinar que es desigualdad y que es discriminación. Y de cierta manera también obliga al Estado pues, a tener que ajustarse, ¿no? Ha sido un avance lento, pero bueno, hemos avanzado, me parece, muchísimo en los últimos 10 años en comparación con el siglo pasado, ¿no? Nos aventamos 110 años ahí, avanzando lentamente. Después vamos a tener una serie de leyes que han tenido que hacer una modificación a partir del 2011, más algunos la hicieron antes porque ya venían con venían dentro de la propia dinámica de los derechos humanos, ¿no? La protección y reconocimiento de derechos humanos, pero pues ya en los últimos años, en la última década, hemos tenido más movimiento. Ley Federal del Trabajo, Ley Federal la Ley Federal para Trabajadores del Estado, que van a tener como principios de actuación la igualdad y la no discriminación. Y con eso entramos todas y todos, aunque haya este sistema de creencias de oposición. Entonces, si ustedes en algún momento de ocio deciden, ay, ¿ahora qué hago? Pues voy a revisar las leyes. Estas son buenísimas para que lo puedan identificar. Ley Federal de Trabajo, Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, las leyes de las Fuerzas Armadas, tanto del Ejército Mexicano como de la Marina, de la Armada Mexicana. Esas leyes deben de tener ya dentro de las reformas lo que implica el principio de igualdad y no discriminación. Y con eso entramos todas y todos, aunque lo veremos más adelante, tengamos que hacerlo valer por medio de defensa. Vamos a tener la Ley Federal para prevenir la discriminación y una ley importantísima que es la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Y aunque por supuesto puede ser un poco contraria a algunas disposiciones, ¿no? Por todo este tema binario, porque solo reconoce hombres y mujeres, lo cierto es que es una ley general que está ligada al artículo 1 constitucional y que además, pues ya nos vamos a todo este reconocimiento de la igualdad, es la base también para ir promoviendo el acceso a nuestros derechos, ¿no? Los derechos humanos y al ejercicio de los derechos federales, derechos reconocidos por leyes federales y generales, ¿no? La ley general es la que nos va a permitir la entrada. Entonces, me gustaría que tengan como por lo menos conocimiento de que sí hay una serie de leyes que no es suficiente y no se queden con que lleguen a entregar su formato de beneficiarios y les digan, no, joven, o no, señora, o no, mija, porque ven que les encantan estas cosas, ¿no? Esta no aplica, no, usted tiene que irse para allá. Solo puede elegir si es mujer, solo un hombre. Eso ya no aplica.
aunque seguramente habrá miles de anécdotas de ayer que nos las encontremos así. Entonces es muy importante conocer nuestro marco jurídico, la Constitución, estas leyes, pues lo que van a buscar es proteger los derechos humanos, garantizar los derechos humanos. Y finalmente me gustaría cerrar con los medios de defensa. Es importante reconocer que en materia civil, todo lo que tiene que ver con el matrimonio, concubinato, reconocimiento de relaciones entre personas del mismo sexo o de sexos distintos, pero que tienen efectos en el ámbito familiar y en el ámbito de seguridad social, cada estado tiene su legislación particular y por eso nos vamos a encontrar estados que son muy conservadores, donde se sigue definiendo el matrimonio como la unión entre entre hombre y mujer, ¿no? Para la procreación y bla, bla, bla. Y vamos a encontrar otros estados donde ya se habla de la unión entre dos personas para llegar a un fin común y todo lo que implica estas reformas que hemos visto en las siguientes sesiones, perdón, en los años anteriores. Sin embargo, el tema de seguridad social es un tema federal donde con independencia de que esté permitido, ¿no? Oficializado el matrimonio entre personas del mismo sexo, en materia de seguridad social, por ser federal, lo tienen que autorizar, lo tienen que permitir las autoridades de seguridad social. Cuando esto no sucede, porque muchas veces, insisto, va ligado con la idea del matrimonio, con la idea del concubinato, pues se tiene que recurrir a medios de defensa legal. El idóneo, y que por supuesto es como este atajo, porque finalmente nos permite resolver de manera mucho más rápida dentro de lo que cabe, pues es un juicio de amparo. Entonces, si se llegan a encontrar en esta situación que las autoridades de su entidad no les permitan acceder, gozar y disfrutar de los derechos que se derivan de la seguridad social, es muy importante que sepan que existen medios de defensa, pueden acudir con abogados, abogadas, hay incluso organizaciones de la sociedad civil que trabajan estos temas de manera específica, todo lo que tiene que ver con derechos humanos, para pues que tengan la asesoría y que puedan acceder a partir de estos medios de defensa al reconocimiento de estos derechos por parte de la autoridad. Entonces, con esto estaría yo como cerrando, no sé si me fui muy rápido, no sé si hablé mucho, pero bueno, si tienen alguna duda o comentario lo podemos abundar un poquito más. Sí me interesaba más que hablar de manera específica sobre las pensiones o sobre cómo ejercer estos derechos de seguridad social, que podamos identificar que es un derecho propio porque somos humanas y humanos y que por lo tanto también tenemos la posibilidad de ejercerlo. Por supuesto, nos vamos a encontrar con muchas personas que tienen un sistema de creencias muy arraigado, pero digo dentro del servicio público porque son quienes nos lo tienen que autorizar, pero ese sistema de creencias no puede convertirse en un obstáculo para que podamos ejercer nuestros derechos. Y en materia de seguridad social, señalaba Daniel hace unos momentos, no solamente por ser personas, sino porque efectivamente contribuimos, ¿no? O sea, el Estado no se fija, el SAT no se fija de, ay, mira, ¿no? Este es parte de la comunidad. Ay, mira, es feminista, a estos les vamos a quitar menos. O sea, a todos por igual se aplica el 30%, ¿no? De ISR y 16% de IVA. Pues entonces, a todas por igual tendrá que garantizarnos el ejercicio de los derechos de seguridad social. O sea, ahí aplicando ese principio de reciprocidad con la autoridad, pago mi 30% de ISR, espero mi seguridad social en las mejores condiciones, en condiciones dignas. Y las personas servidoras públicas están obligadas a garantizar ese trato digno con independencia de su sistema de creencias. Entonces, es importante que podamos tener este conocimiento general. Y bueno, finalmente sabemos que a veces las personas que están al frente de la ventanilla pueden convertirse en un obstáculo, pero tenemos hay elementos legales, elementos sociales, ¿no? Con todo lo que significa la presión para poder, la presión social, para poder recordarles cuál es su trabajo, ¿sí? Daniel, pues con esto estaría yo como cerrando de manera muy generalizada, espero
haber sido clara. Sí, la verdad, Carla, es que todo lo que nos acabas de platicar, la verdad, yo estaba muy atento a lo que estabas comentando, porque efectivamente, como personas, antes que cualquier otra situación, pues tenemos los mismos derechos. O sea, Así es. en el entendido de que efectivamente en México tenemos un sistema de creencias, creo que más que enfocarnos en lo que creen las personas es en respetar a las otras personas. Entonces, muchas veces pensamos que por pertenecer a la comunidad no tenemos los mismos derechos porque decimos, no, es que la población ya me discrimina o por qué voy a tener yo acceso a esto si ya pertenezco a la comunidad o por sentirse diferentes, ¿no? Pero la verdad es que pues tenemos estos derechos porque son derechos humanos, como bien mencionas, y partiendo desde esa base de igualdad, creo que tenemos que saber que podemos exigir estos derechos porque Así como es. mexicanos los tenemos. Y bien dices, o sea, uno puede tener la creencia que uno quiera, habrá personas que no estén de acuerdo, habrá personas que consideren que las personas que pertenecen a la comunidad LGBT son personas diferentes o como lo quieran ver, ¿no? Pero eso es independiente de los derechos institucionales, ¿no? Que tenemos. No debemos de dejar que nuestras creencias, y esto va por los dos lados, ¿no? Porque también Ujú. hay personas de la comunidad que no sabemos de alguna manera cómo respetar las creencias de las demás personas y creo que tenemos que empezar de ahí. Tenemos que empezar en respetar lo que uno cree y lo que uno es y respetar los derechos, porque ciertamente hemos escuchado muchos casos de personas que no nada más con la comunidad LGBT, o sea, son situaciones que se salen de lo cotidiano y cuando uno va a hacer un trámite ante alguna dependencia, a veces la persona que está en el escritorio, pues no está lo suficientemente capacitada Ujú. y obviamente, pues sí, se vuelve un obstáculo, ¿verdad? Y quiero aprovechar para mandarle un saludo a Patti Rodríguez, que por aquí nos mandó un saludito. Claro. Y claro, Patti, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y la verdad es que, como bien dices, Carla, estos temas de seguridad social los vemos muy distantes porque no nos ponemos a pensar, por ejemplo, en la cuestión de las pensiones, ¿no? O sea, si yo tengo una pareja, pues lo ideal o lo que yo busco es pensar a futuro con esta persona y protegerla. O sea, lo que buscamos no tanto es derechos, sino también una cuestión de protección, porque estamos buscando proteger nuestro patrimonio, nuestra salud y como bien te decía al principio de la sesión, pues el SAT es de las instituciones que menos te va a discriminar, o sea, porque el SAT Sí, mientras tú le pagues los impuestos, o sea, no le importa, o sea, no vas a llegar y le vas a decir, no, o sea, soy gay, no te pago impuestos. Pues no, tienes que pagar. Y obviamente como trabajadores, como contribuyentes, pues si estamos pagando impuestos, si estamos contribuyendo al Estado y también a la sociedad, porque a lo mejor lo que las demás personas no ven es que podemos pertenecer a la comunidad, tener una orientación sexual diferente, pero eso no quita que seamos ciudadanos que contribuimos de una u otra forma a la sociedad. Y creo que lo mínimo que uno espera es que pues que si yo estoy pagando impuestos, que si me están descontando de mi nómina, de que si soy un buen ciudadano, un buen vecino, pues mínimo quiero que me atiendan bien en el seguro, ¿no? O sea, tener acceso claro. a estos servicios de salud y a los servicios de pensión, que eso es algo que aquí en el Contador Influencer siempre les hacemos hincapié en que piensen a futuro, estamos jóvenes, estamos en una etapa en la que decimos, queremos conocer el mundo, trabajar y ganar nuestro dinerito, pero pensemos también a futuro, pensemos en todas estas situaciones que a lo mejor ahorita no las vemos, pero acceder a estos derechos, a estos servicios, pues nos garantizan. Algo muy curioso que comentabas era la parte de las Fuerzas Armadas, porque efectivamente cuando hablamos de Fuerzas Armadas, pues nos imaginamos una institución muy patriarcal, pero pues si yo a lo mejor tengo una orientación sexual diferente, pero yo quiero servir a mi país, pues, y le doy mi vida a mi país, mínimo quisiera yo respetar o que me respeten ese derecho, ¿verdad? Entonces, a todas las personas que nos han estado siguiendo, que nos estaban viendo en la transmisión, si alguien tiene alguna duda, puede acudir con nosotros, dejarnos en comentarios,
acercarse a Carla. Carla, cuéntanos cuáles son tus redes sociales para que te puedan encontrar, porque algo importante que dijiste fue que si tú te enfrentas ante una situación de discriminación, que no debe de ser porque está reconocido a nivel federal y las instituciones como el Seguro Social y el ISSSTE deben de reconocer y valer tus derechos, pues todavía existe esta diferencia de opiniones y de creencias que nos complican algunos trámites. Y cuando, y no nada más en seguridad social, también en temas de pensiones, de herencias, ¿cómo podemos acudir a una red de expertos que nos pueda ayudar y orientar en estos casos, Carla? Cuéntanos de GBH. Gracias, Daniel. Sí, me parece que es muy importante justo la difusión de los derechos humanos y de que la ciudadanía en general vayamos conociendo, yo les decía, no solo el marco jurídico, porque a veces con que señalemos una ley, se abren las puertas, ¿eh? Así de, pero entonces esto implica, va en contra de la ley federal para prevenir la discriminación. Y no, tome asiento. Por ahí hubiera empezado, ¿no? O sea, finalmente nos ayuda el conocerlas y sobre todo que podamos identificar que tenemos, más bien con saber que tenemos un marco que nos protege por ser personas y también es nuestra contribución a la sociedad, ¿no? Para poder justo, si eso no es suficiente, bueno, acceder a través de distintos medios de defensa. Bueno, nosotras en la consultoría, les platico, somos dos socias que hemos trabajado, nos especializamos en todo el tema de derechos humanos, género, ¿no? Derechos humanos, derechos de las mujeres de manera particular y todo el tema de género, pero también trabajamos todo el tema administrativo y fiscal y ha sido una experiencia muy interesante porque el poder ir abordando desde este enfoque de derechos humanos, esta perspectiva de género, nos ha permitido ir incorporando argumentos de validez, ¿no? En los distintos medios de defensa que tenemos a veces que interponer para que las personas puedan acceder a sus derechos. Entonces, la consultoría, bueno, nos encuentran en Facebook como GBH Consultoría o GBH Capacitación. Tenemos estas dos fanpage en Facebook. También nuestra página de internet, que es www.gbh Consultoría. Y también nos encuentran de manera, alguna duda, consulta o demás. Mi correo electrónico es gocarla, así como gocarla, ¿no? @gbhconsultoria.mx. Ahí con gusto podemos asesorarles, ver cuál es el tema. Nosotras no nos especializamos en el tema de pensiones porque es un tema muy técnico, pero sí trabajamos, incluso Patti Rodríguez es una excelente aliada en estos temas, que también está muy sensibilizada en el tema, en su firma de Why Not. Entonces, bueno, pues trabajamos y tratamos de ofrecer un servicio que permita a las personas acceder a derechos de acuerdo con esta filosofía de una vida digna, un reconocimiento pleno en función de nuestra calidad humana. Entonces, cualquier duda que tengan, pues ahí nos encuentran y pues con gusto podemos platicar, asesorar y ya en su caso, pues si es necesario, pues llevar a cabo todas las acciones para que las personas puedan acceder al ejercicio de sus derechos. Pues muchas gracias, Carlas. Y efectivamente algo importante, por si se perdió en la transmisión, de verdad, véanla completa. Todo el contenido que nos acaba de contar Carla es sumamente importante, sobre todo la parte que bien dices, ¿no? Que necesitamos saber un poquito de las leyes, a lo mejor no ser expertos, pero saber que no existe una, o sea, existen más de una ley que nos garantiza nuestros derechos humanos como trabajadores, si somos trabajadores del Estado. O sea, realmente tenemos que aprender a empaparnos un poquito de estos conocimientos y los invito a que sigan nuestras redes, las del Contador Influencer, porque aquí saben que van a encontrar todo lo que necesitan sobre fiscal, pero también sobre esta cuestión que va amarrada. Les repito, el SAT no nos discrimina, el SAT quiere nuestros impuestos, pues nosotros tenemos que conocer todo lo necesario. Y también pueden seguir las redes de Carla Gutiérrez, de GBH Consultoría y GBH Capacitación, para que ustedes conozcan también esta parte legal que los puede ayudar a hacer defender sus derechos. Independientemente de la orientación sexual o preferencia que tengan, pueden acceder a toda esta información para hacer valer sus derechos como trabajadores y como personas principalmente, ¿verdad?
Entonces los invito a que sigan nuestras redes, estén al pendiente porque vamos a tener todavía más información respecto a cómo hacer valer nuestros derechos en otros ámbitos, además de la seguridad social. Carla, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, por estar compartiendo todo esto con nosotros, con mi comunidad. Y espero poder verte en alguna otra transmisión. Espero que podamos volver a colaborar. Y si no tienes algo más que nos quieras comentar antes de despedirnos. Sí, bueno, pues agradecerte, Daniel, que me has dado la oportunidad justo de abordar estos temas que no tiene, exacto, yo te escuchaba decir así, es que el SAT, o sea, autoridad más inclusiva, incluyente y respetuosa de los derechos humanos, de la igualdad, cuando hablamos de pago de impuestos, el SAT, ¿no? Entonces, bueno, sí agradecerte la invitación que me hayas permitido abordar desde los derechos humanos. Para nosotras en GBH Consultoría es fundamental, es la base incluso de todo nuestra forma de trabajo, el respeto de derechos humanos, el reconocimiento. Entonces, bueno, agradecerte que me hayas dado la oportunidad de compartir contigo este espacio y pues sí, creo que algo que nos puede ayudar a contribuir a que podamos, la manera en que podemos contribuir a cambiar esta sociedad que ahí va, lenta, pero va, es el que podamos conocer nuestros derechos humanos, saber cómo ejercerlos y sobre todo saber cómo exigirlos. Les decía, hay 3 tesis de la Suprema Corte 2018-2019 que ya reconocen el tema de seguridad entre personas del mismo sexo, ¿no? De hecho, nosotros en materia de derecho decimos que a contrario sensu, en sentido contrario, señala que es cuando la institución establece como condición que sean personas de sexos diferentes, eso es discriminación. Entonces, vamos lento, pero estamos avanzando. Sin embargo, entre más conozcamos de nuestros derechos, tenemos mayores herramientas para ejercerlos y exigirlos, y eso ayuda también a cambiar la sociedad, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Daniel. Será un gusto cuando tú me lo permitas volver a compartir contigo. Perfecto, Carla. Pues muchas gracias. Gracias a todos por su tiempo. No se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo video. Saludos cordiales. Hasta luego. Hasta luego.